Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de trabajo número 2 de control inteligente. Estoy grabando esta reunión, está actualmente grabando. Bueno, una de las cosas de las que quiero comentar en esta reunión es acerca de algunos conceptos que son relevantes en entrenamiento de redes neuronales y en particular cómo son nombrados por MATLAB. Estamos refiriéndonos a que, bueno, a que tenemos el concepto de época. El concepto de época ya lo utilizaron en el entrenamiento de estas redes que tenían en la primera actividad, en la primera parte de este tema. Y bueno, una época se refiere al número de veces que el modelo se entrena con un conjunto de datos de entrenamiento. En particular, el entrenamiento, hay que distinguirlo de la adaptación. El entrenamiento, para hacer entrenamiento, se le suministra a la red neuronal todos los datos que uno tiene, con los que se va a entrenar. Y cada vez que se le suministra, se calcula un error. Entonces, después que se han suministrado todos los datos, eso produce un grupo de errores. Y ese grupo de errores eh, juntos se procesa para obtener cada uno de los gradientes que se van a utilizar para modificar los pesos. Entonces, la presentación de todos los datos a la red y el cálculo del gradiente en función de todos esos datos es lo que se conoce, y por supuesto, es ese cálculo del gradiente. Aplicarse el resultado del gradiente como parte del algoritmo de retropropagación a toda la red neuronal es lo que se conoce como época. Entonces, cada época es que se le ha suministrado a la red neuronal todos los datos una vez más. Y se han obtenido todos los errores y se han obtenido todos los gradientes y con los gradientes se ha vuelto a calcular un, un el cambio de cada uno el cambio de los pesos que hay dentro de la red neuronal. Eso es lo que corresponde a una época de entrenamiento. Si se tiene 1000 épocas y se tiene 2000 datos, a la red se le está suministrando los 2000 datos eh, mil veces. O sea, la red ve los datos 2 millones de veces. O sea, 2 millones ve 2 millones de datos. Entonces, a medida que incrementa el número de épocas y incrementa el número de datos, debe incrementarse el número de veces que se hace procesamiento, lo cual implica que, bueno, esto requiere un alto gasto computacional en problemas con relativamente un gran número de datos. Hola Evaldo, bienvenido. Hola Carmen. Hola Eduardo. Bienvenidos todos. Ok, el desempeño o el performance de una red neuronal, bueno, del modelo que uno está utilizando, cuando uno está entrenando la red neuronal, el método de entrenamiento mide. Hay alguien que me está pidiendo conectarse que tiene aquí un nombre que es Ritter. Vamos a ver quién es. Hola, buenos días. Hay esta persona que tiene el enlace, el nombre que dice Ritter. ¿Quién es? Hola, Jesús, no sé. Ok, bueno, continúo. Eh, Les estaba comentando acerca cuando uno está haciendo el entrenamiento, tenemos una cantidad que se llama desempeño o performance, que inclusive la interfaz de la herramienta con la que estamos trabajando muestra el desempeño.
Si ustedes tienen una duda de qué significa el desempeño, bueno, esto, el performance, el desempeño o el rendimiento del modelo, uno lo mide mediante un indicador, un indicador numérico, que indica que se mide, que se calcula durante el proceso de entrenamiento y validación. Ese indicador numérico está colocado para saber que también están haciendo ustedes el entrenamiento. El indicador numérico puede variar, depende de cómo uno lo va a hacer. Por lo general lo que se utiliza es el mean square error, que es el error cuadrático medio, para medir el rendimiento. Lo que se hace es que uno compara las salidas que genera el modelo y las salidas deseadas dijimos que se llaman targets para un conjunto de datos de prueba, y a medida que ese error. Está bien. Hola Argelis, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, el, el desempeño, entonces, lo que se está midiendo es, como tal, qué tan buena está funcionando la red neuronal, qué tan bien está funcionando la red neuronal. Es decir, cuánto es la diferencia entre la predicción de la red y los valores de los targets, como tal. Entonces, mientras ese valor sea más pequeño, el desempeño es mejor. Y eso es uno de los criterios que se utiliza para entrenar a la red neuronal, para saber si uno va a detener el entrenamiento. Bueno, el desempeño puede tener cualquier valor positivo y mayor que cero, o cero, si las salidas son exactamente iguales a, la, a los targets. Entonces el criterio para detenerlo es que el desempeño llegue, para detener el entrenamiento, es que el desempeño llegue a cero, el performance. Eh, El otro criterio que aparece cuando uno está haciendo entrenamiento de redes neuronales es un número que se llama mu. Cuando uno entrena redes neuronales, cuando uno hace optimización en general, para hacer la optimización se utiliza una curva uno está buscando el mínimo de una curva. Supónganse que lo que tienen es una curva en el plano, una curva, y ustedes quieren buscar el mínimo en la curva. Si ustedes están en cualquier punto sobre esa curva, ustedes, para buscar el mínimo, lo que hacen es que están en cualquier punto de la curva, buscan el gradiente y determinan cuál es la dirección o la derivada que ustedes deben seguir para buscar el mínimo. Lo que uno determina es el gradiente da una dirección, y uno, en vez de seguir esa dirección, sigue la dirección opuesta. Pero si yo les digo a ustedes que tomen una dirección, lo que uno debe preguntarse es cuánta distancia uno se va a mover en esa dirección para ir a algún lugar. Bueno, el mu lo que determina es el tamaño del paso que ustedes van a dar en esa dirección. En muchos métodos, en los métodos, por lo menos el que está en la lectura fundamental, ese valor es constante y uno lo elige. Pero en la mayoría de los métodos que se utilizan, que son comerciales o son prácticos, en realidad, el valor del paso se determina en función del valor que se tiene actualmente del error y del valor que tiene actualmente la derivada. O sea, del paso anterior, del valor que tiene actualmente la derivada, el gradiente del error que hubo actualmente en la medición y demás, en la estimación que uno está calculando. Entonces, ese valor uno lo puede utilizar para indicar cuánto está modificando los pesos de la red neuronal. Cuál es el tamaño de la modificación o del cambio que uno va a aplicarle a la red neuronal. El valor de mu se utiliza en el algoritmo para ajustar los pesos de las conexiones entre las neuronas. Dicho de otra forma, es una medida que cuantifica. Yo quisiera que aquí se mostrara el apuntador láser, pero no me da la opción. Am, ¿Qué hice aquí?
Bueno, voy a detener la presentación. Ya, ya sé qué es lo que voy a hacer. Sí, voy a detener la presentación y la voy a volver a iniciar. Ok. Ok, estaba comentándoles que el, el valor de mu lo que indica es cómo se ajusta, cómo se modifica cómo se modifican los pesos en función del valor actual de la derivada, del valor actual del gradiente. Entonces, el valor de mu se utiliza en el algoritmo para ajustar los pesos de las conexiones entre las neuronas y mejorar la capacidad del modelo para predecir la salida correcta a partir de las entradas proporcionadas. Bueno, el valor de mu es un factor que se multiplica por el gradiente de la función para determinar el tamaño del ajuste o cuánto debe ser la distancia que uno va a moverse dentro de ese gradiente. Eh, entonces, si el valor de mu es muy pequeño, si el valor de mu es muy pequeño, entonces quiere decir que el método de entrenamiento no está avanzando. Que, bueno, se ha llegado a un punto donde no se está haciendo ningún cambio para modificar los pesos de la red neuronal. Entonces, eso debe conducir a que no se esté produciendo, que no se estén produciendo que el entrenamiento no esté produciendo ningún cambio. Por lo tanto, uno de los criterios de parada del entrenamiento de la red neuronal es que si este factor es muy pequeño, como no se está produciendo ningún efecto, lo que debería hacerse es detener el entrenamiento. El valor de mu puede tener cualquier valor numérico, pero la idea es que sea eh, que no sea cercano a cero, porque si es muy pequeño, entonces ya ustedes dejaron de entrenar, porque no están haciendo realmente ningún cambio. Esto es uno de los criterios que se utiliza para determinar si van a detener el entrenamiento de la red neuronal. Entonces, los criterios que hemos visto hasta ahora que se utilizan es el número de épocas, cuántas veces se le ha suministrado a la red neuronal un conjunto de datos, el desempeño, que es cuánto es el error cuadrático que está produciendo la red neuronal, el mu, que es en cuál es el factor que multiplica a la medida en que se afectan los pesos por el error. Y por último, el último criterio que se utiliza en una red neuronal, en el entrenamiento de redes neuronales, en particular en MATLAB, para saber si se va a detener el entrenamiento, es lo que se llaman los chequeos de validación o las verificaciones de validación, validation checks. Aquí lo que se hace es que ustedes, cuando entrenan la red neuronal, automáticamente MATLAB, aunque uno no lo haga, él separa los datos en grupos y él tiene unos criterios para separarlos. Él no puede especificar cómo lo va a hacer, pero en general eso se hace automáticamente. MATLAB separa los datos en varios grupos. Unos grupos que se llaman datos de entrenamiento, uno que se llaman de validación y otro que se llaman de prueba. Nosotros en la actividad que estábamos haciendo estábamos separándolos arbitrariamente e inclusive le dijimos datos de validación a algo que no es realmente con lo que MATLAB le llama validación. En los datos de validación, perdón, en la división que hace MATLAB, MATLAB le dice validación a los datos que no se están suministrando a la red neuronal para entrenarla, pero que se están utilizando para entrenar a la red neuronal. Es decir, no se le suministran a la red neuronal para que la red neuronal los vea y se produzca una salida que afecte el gradiente, pero su presencia igual afecta cómo se entrena la red. ¿Por qué? Bueno, porque ellos se les suministran a la red neuronal produce una salida, igual se mide el cuadrado del error, pero el gradiente no se calcula a partir de estos números. Lo que se hace es que se almacena ese valor del cuadrado del error
y se compara con el próximo valor del cuadrado del error que se obtiene. Bueno, se saca el cuadrado del error, se hace la suma de los cuadrados del error, se saca el promedio del cuadrado del error. Y si ese valor se incrementa o disminuye, ustedes dicen, ah, el entrenamiento no va bien, o el entrenamiento sí va bien. Entonces, uno toma decisiones con lo que está entrenando viendo a estos datos de validación. Por lo tanto, ellos sí afectan a la red neuronal, pero sus valores no afectan directamente cómo se calculan los cambios de los pesos. Entonces, ellos forman parte del entrenamiento, los datos de validación forman parte del entrenamiento, pero no afectan directamente el cálculo de los nuevos pesos, pero determinan si uno va a detenerse o no en el entrenamiento. Entonces, la idea es que, bueno, es para evitar varios problemas, no solamente si el entrenamiento va mal o bien, sino si hay que tomar acciones correctivas. Cuando uno hace un entrenamiento, bueno, las verificaciones de validación se realizan utilizando un conjunto de datos de validación que son separadas del conjunto de datos de entrenamiento. Cuando se está entrenando, durante el entrenamiento, el modelo se ajusta utilizando los datos de entrenamiento. O sea, se intenta adaptarse a los datos de entrenamiento, eso es en lo que consiste el entrenamiento, y se evalúa el rendimiento, pero en vez de hacerse con los datos de entrenamiento, se evalúa el rendimiento con los datos de validación que no se le han suministrado. Sí, es decir, se entrena con unos datos y se prueba con otros. Si el rendimiento de estos otros desmejora, entonces esto les puede indicar a ustedes que la red neuronal está funcionando mal. O sea, si el rendimiento con los datos de validación que no se le han suministrado para el entrenamiento desmejora, quiere decir que el error está incrementando. Esto significa que la red puede estar memorizando en vez de aprendiendo. Hay una pequeña diferencia. En la vida real es una diferencia, ¿no? Pero en las redes neuronales es mucho más marcado. Está memorizando en vez de aprendiendo la información que está en los datos de entrenamiento. Y ustedes no quieren que la red neuronal memorice, sino que la red neuronal aprenda. Entonces, esto puede indicar que está comenzando a desmejorar el desempeño al utilizar los datos de validación, y esto implica que, bueno, la red no se está entrenando bien. Y lo que hace MATLAB es que si durante 6 épocas consecutivas o durante 6 entrenamientos consecutivos estos datos empeoran, hay que detener el entrenamiento, porque lo que están haciendo es disminuir el funcionamiento de la red neuronal como un elemento predictivo. Entonces, estos son los criterios que queremos considerar para al momento de entrenar una red neuronal. ¿Qué es lo que qué actividad vamos a hacer esta semana? Bueno, este par de semanas, durante el primer bloque de la asignatura estuvimos trabajando con redes neuronales estáticas o estacionarias que utilizan información que está en estado estacionario, pues dicho de otra forma. Para control, esas redes neuronales no son muy útiles, porque, bueno, los procesos con los que uno está trabajando son en sí mismos dinámicos. O sea, por definición, un proceso con el que uno trabaja en un sistema de control es uno aquel que puede cambiar en el tiempo. Esa es la definición o uno de los requerimientos para poder hacer control, que uno quiera hacer una modificación en el tiempo. Y toda la teoría está desarrollada suponiendo que los sistemas cambian en el tiempo. Bueno, esto es un problema porque la red neuronal, como la hemos concebido, tiene para cada entrada una salida. Es decir, imagínense que ustedes tienen una red neuronal y la red neuronal la están utilizando eh, para describir a a un sistema en particular. Se supone que si ustedes están utilizando esta red, si la entrada vale, digamos, 1, el resultado debería dar un valor. Y si la entrada vale 2, el resultado debería dar otro valor. Pero no puede ser, si es una función, que para la entrada valiendo 1, el resultado de hoy
o un número y para luego otra entrada que también valga 1, el resultado es diferente. O sea, siempre debería dar un resultado, el mismo resultado para la misma entrada. Si eso no ocurre, bueno, la red está trabajando mal. Pero en un sistema dinámico eso no es cierto. Para un proceso, si yo tengo una entrada y la entrada es la misma, la salida del sistema no tiene por qué ser la misma. En efecto, ustedes conocen la respuesta al escalón y en la respuesta al escalón, si una entrada se mantiene constante, pasa de 0 a 1 en un instante, durante un conjunto de tiempo, esa entrada constante produce una respuesta, bueno, que es una respuesta exponencial, y ustedes saben cómo es la forma, y tiene una constante de tiempo y todo, pero en cada instante de tiempo el valor es diferente del anterior, con la misma entrada. Esto significa que el sistema no responde realmente a la entrada, sino al valor que tiene la entrada y al valor que tenía la entrada en el pasado. Y eso es una manera de describir un sistema dinámico, describirlo en función no solamente de la entrada actual, sino de las entradas pasadas. Y no solamente es lo que ustedes están midiendo es respuesta de la entrada, sino que el valor de la variable de la que estamos describiendo no solamente depende de cuánto entró, sino cuál era su valor en el pasado. Es decir, si ustedes están midiendo la salida de un proceso, digamos la temperatura, y depende, digamos, del flujo de combustible, digamos un horno, tenemos un horno y dentro del horno hay una temperatura y la temperatura depende de cuánto gas estén introduciendo. A medida que ustedes incrementan, si ustedes pasan del gas esté apagado, que no estén introduciendo gas en el horno, al gas esté abierto y estén introduciendo gas, por supuesto, con una llama, la temperatura pasa desde la temperatura inicial a una nueva temperatura. La nueva temperatura que alcanza depende no solamente de la temperatura o sea, pero no solamente de la cantidad de gas que tenga, sino o de la cantidad de gas que se está introduciendo, sino de la temperatura que tenía antes. Es decir, si la temperatura que tenía antes era 25, la próxima temperatura puede ser 26. Pero si la temperatura era 250, la próxima temperatura puede ser 250, sin que haya incremento. O sea, el valor o el comportamiento del sistema no solamente depende de cuánto sea la entrada y cuánto haya sido la entrada en el pasado, sino también depende de la propia variable que ustedes quieren analizar y cuánto haya sido el valor que tenía esa variable que estaban analizando en el pasado. Entonces, para cada sistema, para una planta, la salida Y depende de la entrada, de los valores pasados de la entrada y de los valores pasados de la salida. Y eso es lo que nosotros estamos considerando en un sistema lineal, en un sistema dinámico. Y esa no es la descripción que se utiliza en una red neuronal convencional, una red neuronal estacionaria. Para poder incorporar ese comportamiento en el cual una variable depende de sus valores pasados, es necesario utilizar lo que se llama una red dinámica. Una red se dice que es dinámica si incluye una forma de modelar el paso del tiempo dentro de ella. Aquí estamos mostrando un sistema de control que es el único con el que vamos a trabajar durante esta sección. Bueno, recuerden que este bloque nosotros tenemos que cubrir en esta asignatura 3 temas de control inteligente. Tenemos que hablar de control neuronal, de control difuso y de algoritmos genéticos. Entonces, bueno, no podemos detenernos a analizar todas las formas de control neuronal que existen y demás porque, bueno, ahí no tenemos tiempo. Entonces solamente vamos a hablar de este sistema de control que se llama NARMA L2. NARMA L2 no es el nombre del controlador, en verdad. NARMA L2 es el nombre del modelo neuronal que se utiliza para representar a la planta. En el sistema de control NARMA L2, la planta, vamos a mostrarlo a partir de la lectura fundamental. Aquí está.
En el modelo de control eh, NARMA el L2, bueno, si nosotros tenemos un proceso, bueno, la salida de la planta depende de la entrada y por supuesto que depende del ruido. Y nosotros podemos describir un mejor modelo para eso, diciendo que, bueno, la salida de la planta depende de la entrada y depende del error, como ustedes ya esperan que ocurra en un modelo, en una planta en general. Pues por supuesto, la salida de la planta Y depende de cuáles sean las entradas temporales a la planta y cuáles las perturbaciones que entran a la planta. Entonces, nosotros podemos describir el funcionamiento de esta planta utilizando un modelo neuronal como el que se muestra aquí. Este modelo es relativamente complicado para las cosas que hemos utilizado hasta ahora, pero es fácil identificar que hay dos secciones. Ustedes al ver el modelo pueden decir, ah, hay una parte del modelo que está arriba y una parte del modelo que está abajo. Y lo más importante, lo que quiero comentar, es que a la red neuronal lo que se le está suministrando es la entrada, que se llama U, y se le está suministrando la salida, que se llama Y. Pero la red neuronal incluye estos elementos que se llaman TDL, 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 TDL. Esto significa Tap Delay Layer. Y esta es una capa de la red neuronal cuya única operación es almacenar los valores pasados de esa variable. O sea, si por aquí está entrando U, entonces esto almacena los valores pasados de la U, los almacena, los va reteniendo y produce como salida el valor que acaba de entrar más las retenciones del valor de U. Es decir, que si esto está programado para que almacene 10 valores de U, primero almacena el primer valor y sale ese único valor. En el siguiente instante de tiempo, como él almacenó ese primer valor, él producirá el que está entrando ahora más el que tenía almacenado y salen dos valores. En el siguiente instante de tiempo, él introduce, él recibe el tercer valor de U, pero como tiene almacenado los otros dos, él da como salida los dos anteriores y el que acaba de entrar. Y a cada uno los coloca en un vector en una nueva posición. Él va haciendo, bueno, es un bloque de retardo, pues que lo que hace es hacer memoria o hacer retardo. Entonces, este elemento lo que está haciendo es tomar una entrada y produciendo un vector que tiene el valor actual y los valores pasados utilizando memoria, y a la red neuronal, cada vez que entra información en la red neuronal, cada vez que entra información a las matrices que la componen, bueno, eso lo que hace es indicar cómo entra la información. No entra una sola variable, esta 1 es una sola variable, sino que está entrando n retardos que se hayan incorporado. Lo mismo con la Y. Entonces, cada conexión de una variable dinámica a una red neuronal se hace a través de estos elementos de retardo. Entonces identificamos dos secciones. Tenemos una sección en la parte superior y una sección en la parte inferior. Y entonces podemos decir, esto está formado por dos redes neuronales, o por lo menos así es como nosotros lo diríamos de forma eh, eh, cotidiana. Diríamos, esto está formado por dos redes neuronales, pero en realidad una red es una interconexión de elementos, una red neuronal es una interconexión de neuronas. Y esta primera parte que está aquí arriba es hasta aquí hasta donde llega esta primera sección, incluyendo estas entradas, es una neurona. Y esta segunda sección, hasta aquí hasta donde está, es otra neurona. Entonces, y la interconexión de neuronas es lo que se llama red neuronal. Esto todo completo es una red neuronal, pero lo que nosotros estamos haciendo es eh, mantener dentro de la mente las partes internas de esta red neuronal. La idea es que nosotros tenemos dos secciones, a una le estamos llamando G, a una sección de esta red neuronal, a la otra le estamos llamando F, a esta otra sección de la red neuronal. La salida de la sección G y de la sección F se están combinando para predecir el valor de la salida actual del sistema,
y nosotros luego vamos a modificar esa función f y esa función g de posición, vamos a cambiar su posición de forma que pueda usarse al revés. O sea, cuando digo al revés, quiero decir, yo quiero cambiar la función f y la función g de posición de manera, y aquí está el mismo esquema, de manera que cuando yo introduzca y e introduzca u, lo que yo pueda predecir es el valor de u y no el valor de y. O sea, el valor de y yo lo predigo, el valor de y lo sigo prediciendo, pero al yo reacomodar la red neuronal, como la red neuronal representa una ecuación, yo lo que hago es despejar de esa ecuación para ver cómo calcular U en función de las salidas de las redes neuronales. Y en eso es lo que consiste el control NARMA L2. Entonces tenemos una salida, que es la salida de la red. Yo identifiqué F y G a través del entrenamiento de la red neuronal y luego detengo ese entrenamiento y hago, después que he terminado el entrenamiento, separo las partes de las redes que obtuve y las reacomodo para lograr que, que la red me sirva para otra función que es diferente de la que la entrené. La entrené para predecir Y, para predecir la salida, pero la estoy utilizando a través de un despeje para predecir U. Entonces, de esta forma, lo que tengo es, dicho de otra forma, yo la determiné para, dado un valor de U, dime cuánto debe ser el valor de Y ahora lo estoy usando con un despeje con dado un valor de Y, dime cuál debe ser el valor de U. U es la entrada, entonces lo que estoy haciendo es convertir la red neuronal en un controlador. Esto no tiene por qué hacerse con redes neuronales. La ventaja de utilizar redes neuronales es que la sección que estoy llamando F y la sección que estoy llamando G, eh, bueno, son no lineales. Cuando le digo secciones, esta parte que dijimos F y esta parte que se dice en G son en realidad modelos de predicción. Son modelos, son funciones de sistemas, son funciones como tal. Funciones que describen, digamos, funciones de transferencia que describen el comportamiento dinámico de partes del sistema. La combinación de ellos dos juntos podría predecir el valor de Y. Entonces, la idea es que esto no tiene por qué hacerse con redes neuronales. Si ustedes lo quieren hacer con un modelo lineal, como los que estudiaron en representación e identificación, el modelo sería, por ejemplo, un modelo ARMA o un modelo ARMAX, el que ustedes elijan, un AR o ARX podría hacerse. Bueno, el modelo ARX no funciona para este proceso, pero podría ser con un modelo como los que estudiaron en representación, eliminando la entrada del ruido para el modelo. Si ustedes lo hacen de esa forma, con modelos lineales, igual ustedes podrían reacomodar F y G y podrían calcular el controlador. Entonces se llamaría un control ARMA. Pero nosotros estamos diciendo el control NARMA porque tenemos la particularidad de que como F y G vienen de redes neuronales, pueden ser modelos no lineales. Y es mejor tener un modelo no lineal porque el modelo no lineal contiene la simulación de no linealidades. Entonces la meta nuestra es hacer un controlador NARMA. Para eso vamos a utilizar Simulink. La lógica del problema ya está implementada en MATLAB desde hace 20 años más o menos. Este control no es nuevo. Inclusive cuando lean el documento verán que las citas, tengo algunas citas al respecto que son del primer paper que apareció con este tema, que es del año 1997. Que bueno, son 25 años, 26 años. Esto no es una estrategia nueva de control. Esta estrategia tiene eh, sus desventajas de uso, pero es la más fácil de utilizar para el control. Uno le da una referencia, con la referencia uno construye una entrada, puede ser, si la referencia es constante, bueno, simplemente el valor constante, si no, si a partir de la referencia uno quiere construir una función a la que uno quiera seguir, uno la construye y eso se compara con lo que está produciéndose dentro del controlador y se hacen los cálculos para calcular cuánto vale U. Entonces, bueno, conocida esta red, se hace el entrenamiento. Perdón, se hace el control. Conocer la red significa hacer el entrenamiento y recuerden que no se entrena exactamente
la red en esta disposición, sino en la otra que comenté, donde tienen G y F, que la salida, la suma de ellas produce a Y, y uno luego despeja para calcular cuánto debe valer U. Ahí está la explicación bueno, yo intenté no detenerme con los detalles de la explicación, pero en el documento, pero la idea es que ustedes tienen un modelo para predecir Y. A ver si acerco un poquito más esto. Ustedes tienen un modelo para predecir Y. Está muy lejos, muy cerca. Tienen un modelo para predecir Y que donde eh, Y es F más G por U. Entonces, si uno tiene esto, uno puede despejar U, y el despeje de U es la referencia menos F entre G. Entonces, si uno identifica quién es F y G, bueno, puede calcular U en cualquier momento. Esa es la base de, de este método de control. Tiene algunas desventajas que ustedes se van a dar cuenta de ellas cuando los estén implementando. Igual les puedo adelantar que una de las desventajas es que ustedes no tienen poder de decisión de cuál va a ser la dinámica del lazo cerrado. Es decir, ustedes no pueden determinar o no pueden decidir cuál va a ser el tiempo de estabilización del sistema en lazo cerrado. Ustedes no pueden decidir cómo debe ser el comportamiento en particular. Si ustedes quieren que la respuesta tenga tantas oscilaciones, ustedes no pueden decidir nada. Ustedes simplemente identifican, rearreglan la red neuronal y eso es todo. Entonces, eso tiene una desventaja considerable con respecto a otros métodos. Lo bueno es que ustedes, si lo hacen bien, pueden controlar cualquier sistema no lineal. Que a veces es suficiente, ¿no? La garantía de que la implementación de este controlador le va a dar estabilización a un sistema no lineal, inclusive sea estable de entrada o no. Ok, otra de las cosas que quería comentar, que quería explicarles el día de hoy, era acerca de Simulink. Yo, yo no estoy muy seguro de cuál es su habilidad para utilizar Simulink. Simulink es una biblioteca de MATLAB, una herramienta de MATLAB. Esta herramienta se utiliza para representar y simular sistemas dinámicos, entre otros, ¿no? Y es una herramienta enteramente gráfica. Bueno, enteramente, es una palabra utilizada a la ligera, pero es una herramienta gráfica. Dicho de otra forma, uno crea los lazos de control y todo directamente utilizando bloques. Es una herramienta pensada para trabajar con diagramas de bloques. Esto es una herramienta de MATLAB. Yo ya la tengo abierta porque depende de la versión de la computadora, eso toma un poquito de tiempo en abrir. Cuando uno abre MATLAB, yo supongo que ustedes han utilizado previamente Simulink, pero igual voy a explicar algunos detalles como que si no lo hubieran utilizado. Por favor, si tienen alguna pregunta en particular al respecto de lo que estoy comentando de Simulink, háganmela inmediatamente. No tengan dudas o no les dé pena hacerme una pregunta. Bueno, uno va al botón que dice Simulink dentro de la interfaz de MATLAB, eso es una forma, o uno puede escribir en el command window la palabra Simulink, y Simulink al uno ejecutarlo va a abrir una ventana que la cerré. Vamos a colocarla, a mostrarla aquí. En las versiones más nuevas de MATLAB se ve de esta forma. Antes se abría directamente un modelo de simulación. Ahora se abre una ventana como esta, donde uno elige qué es lo que quiere hacer. Y esto ya contiene un conjunto de ejemplos, esto como una selección de todos los tipos de cosas que uno puede querer hacer. Y ya tiene unas cosas que ya están preconstruidas. Y yo quiero crear un modelo nuevo y le voy a dar aquí donde dice Blank Model. Pueden utilizar cualquiera de los otros si así lo desean. Ya vienen prearmados. Pero le voy a dar en este momento a Blank Model. Entonces cuando uno le da Blank Model, se abre un modelo, una hoja que se ve así. Vamos a decirle lienzo. Esto es una ventana. Y aquí tienen bueno, esto está en blanco, no pueden ver nada, no tienen nada, tienen un conjunto de botones en la barra superior.
Si le dan clic a este botoncito que tiene cuatro colores, que tiene cuatro elementos, que está en la parte superior, este botón les va a abrir, perdón, se muestra si colocan el mouse sobre él, que dice Library Browser, que es el explorador de la biblioteca de acciones. Ustedes también lo pueden abrir a partir, no me acuerdo cuál es el botón. Ajá, en Tools aparece la opción de Library Browser, como sea que lo hagan, y podemos cambiar el tamaño de la ventana si así lo deseamos. Cuando abran el Library Browser, van a ver algo como lo que se muestra. Aquí se encuentra tal vez el tamaño de la letra. Yo lo veo pequeño, así que tal vez en la proyección también se ve bastante pequeño. Ustedes tienen todo el conjunto de herramientas que hay disponible para trabajar en Simulink. Por ejemplo, si yo quiero representar un modelo de primer orden y quiero hacer una respuesta al escalón, lo podría hacer por aquí. Entonces, nosotros vamos a trabajar principalmente con las herramientas que están bajo el nombre de la librería, de la biblioteca, perdón. Vamos a trabajar específicamente bajo la sección que dice Simulink, o hay una sección que debe decir Neural Network Toolbox, que ahí es donde están las otras secciones de elementos con los que vamos a trabajar. Ninguno de los demás deberían ser necesarios para esta primera parte con la que estamos trabajando en este momento. Entonces le voy a dar en Simulink y aquí tengo distintos tipos de bloques. Los bloques que están presentes también se pueden ver aquí en la derecha. Son bloques continuos, bloques de discontinuidades, dashboards para en tiempo discreto. Tenemos los distintos elementos. Los que yo quiero identificar, que son los que creo que más vamos a utilizar en esta asignatura, es los bloques para tiempo continuo, los bloques para tiempo discreto, continuo, discreto, los bloques que vamos a utilizar como receptores o como sumideros, los bloques que vamos a utilizar como fuentes de señales, y los bloques que podemos llegar a necesitar para manejar las redes, para manejar las señales. Puede que necesitemos algún otro, pero esto nos sirve por ahora como... y algunas operaciones matemáticas adicionales para describir lo que queremos hacer. Vean, si yo voy a donde dice continuo, aquí tengo un conjunto de funciones de transferencia. Por ejemplo, yo puedo tomar una función de transferencia como tal, aquí aparece directamente la función de transferencia y arrastrarla a Simulink. Y entonces, bueno, cuando la arrastro, aparece en Simulink la función de transferencia con la que estoy trabajando. Aparece en el diagrama de bloques con el que estoy trabajando, tenemos la función de transferencia. Y la función de transferencia es una función de transferencia sencilla. Yo le puedo modificar y colocarla con la complejidad que yo desee. Esto es una función de transferencia propia. Ustedes necesitan elegir cuál es el numerador y el denominador para esta función de transferencia. Pero tiene que ser propia, es decir, el grado del numerador tiene que ser mayor del denominador, tiene que ser mayor o igual que el del numerador. No sé, bueno, voy a dejar el 1 en el numerador y aquí voy a poner, no sé, 25 y 5. No, no es 25. Es tau al cuadrado y 2 sería aquí 10. Vamos a utilizar esta función de transferencia. Si yo cambio el tamaño, la función de transferencia se ve más claramente. Entonces aquí tenemos una función de transferencia. Esta función de transferencia como tal no la puedo simular. Yo tengo que elegir una fuente, sources. Necesito una fuente que me introduzca una señal y pueda pasar a través de esta función de transferencia. Entonces, en fuentes, si elijo una constante, bueno, la entrada, la fuente de información que va a pasar por la función de transferencia va a ser una constante. Pero puedo elegir una rampa, por ejemplo, o un escalón, o puedo elegir una señal senoidal. Bueno, hay distintos tipos de señales que puedo utilizar. Las otras son un poco más difíciles de utilizar porque, bueno, implica la construcción de una señal en particular, pero tienen múltiples señales que podrían utilizar. Y por último necesito un sumidero. Un sumidero es un tipo de bloque donde
a donde llega una señal, a donde va a morir una señal, digámoslo de otra forma, el lugar a donde llega la señal y más allá de allá no, más allá de ese lugar no hace nada más, no se transfiere a otro equipo ni nada, un receptor. Entonces aquí estoy tomando un osciloscopio. Eh, para graficar en Simulink es mejor utilizar un osciloscopio que utilizar una gráfica XY. En la gráfica XY se está utilizando o hay que utilizar una variable para la X y una variable para la Y, pero en el osciloscopio la variable X siempre es el tiempo. Entonces, bueno, lo que hago es que tomo la salida del bloque y lo conecto a este otro. Entonces, si yo simulo este sistema, lo único que hago es darle el botón de play en la parte superior de Simulink, que aparece un botón de play, y entonces puedo observar en el osciloscopio la respuesta de este sistema. Le doy doble clic y veo que este sistema, bueno, tiene un comportamiento ahí que es ascendente. Pero este tiempo es muy poco. Yo quisiera mostrar un mayor lapso de tiempo. Aquí se está graficando y vean que el tiempo arranca en 0 y llega en 10. Para modificarlo, bueno, lo modificamos. Hay un botón en la parte superior cuando esto está extendido que dice el tiempo hasta donde llega. Lo puedo cambiar, digamos, pongamos esto en 50. No, voy a ponerlo en 60. Pongamos esto en 60 y puedo volver a darle a correr, a ejecutar, y esto debería alcanzar el valor de estado estacionario. Correcto. Que era la intención de lo que quería mostrar. Otra forma es que uno puede ir a simulación y en donde dice Model Configuration Parameters deberían poder elegir cuál es, aparece una ventana como esta, cuál es el tiempo inicial, el tiempo final, y aquí tienen otras cosas que pueden modificar, como por ejemplo la variable de entrada, el tipo de método numérico con el que van a trabajar y el cuál método en particular van a utilizar. Si es variable, la variable ustedes la van a modificar en el tiempo, es decir, si es de un método de paso variable o de paso fijo, y cuál método van a utilizar. Dependiendo de la complejidad del sistema, deberán utilizar un método apropiado. Para los modelos no lineales, como ya ustedes se acuerdan de modelaje y simulación, para los modelos no lineales deberían utilizar un método como el OD15S, porque el modelo es no lineal. El OD45 no funciona bien para sistemas no lineales. Para el que estamos utilizando, esto es un modelo lineal, obviamente, y por lo tanto OD45 es suficiente. Él lo está haciendo automático, pero si el modelo es no lineal, deberían utilizar uno como el OD15S, que es un método que ya ustedes conocen. Por lo menos que hayan tenido que interactuar con él antes. Entonces, bueno, voy a cerrar esta ventana. Eh, Podemos hacer otras cosas más complejas con estas señales. Yo puedo diseñar controladores utilizando estos diagramas de bloque. Ustedes ya también lo saben, en tiempo continuo ya existe en la entrada en la biblioteca de tiempo continuo, ya existe un controlador PID, por ejemplo. Y ese controlador PID ustedes lo pueden utilizar para hacer control. Sin embargo, no es esto mi intención de lo que quiero comentar de Simulink. Este modelo tiene una entrada que es este valor del escalón y tiene esta salida, esta constante tiene esta salida que, bueno, lo que llega es a un osciloscopio. Sin embargo, yo puedo querer hacer cosas diferentes. Si yo quiero utilizar un modelo de Simulink como una función, yo necesito, que esto es otro concepto que esto estoy seguro que no lo han visto antes. Bueno, tal vez, no estoy seguro, pero tal vez tengo una alta gran confianza que no lo han visto antes. Ustedes pueden usar un modelo de Simulink en el workspace como una función. Es decir, como una función dinámica, pasarle una entrada y le produce una salida. Un modelo, como cualquier otro modelo con el que ustedes quieran trabajar. Para hacerlo, lo que tienen que utilizar es que la entrada sea un bloque que Simulink llama entrada y la salida sea un bloque que Simulink llama salida.
En las fuentes hay un bloque que se llama in1. Este bloque lo que permite es que cualquier otro elemento de MATLAB pueda pasar a Simulink una variable temporal. Entonces, yo puedo colocar aquí un bloque que se llama in1 y lo coloco como la entrada, y puedo en los sumideros hay un bloque que se llama out1 y ese bloque lo puedo colocar como salida del modelo. Entonces, ahora esto recibe una señal que viene de cualquier lugar, que puede venir de cualquier lugar, y produce una salida que puede ir a cualquier lugar. Bueno, si ustedes tienen escrito un modelo así, como el que estoy planteando, entonces ustedes pueden pasar como entrada lo que sea que se vaya a determinar como una red neuronal y la salida de este sistema la pueden tomar para entrenar una red neuronal. Entonces pueden usar un modelo como el que estoy mostrando para obtener datos para entrenar redes neuronales. ¿Por qué lo comento? Bueno, voy a duplicar este modelo. Para duplicarlo lo voy a guardar. Una forma es crear un nuevo modelo. Puedo crear un nuevo modelo. En cualquier momento le doy el botoncito más aquí en la parte superior y él crea un nuevo lienzo de trabajo. Y yo lo que puedo hacer es, una vez creado este lienzo, yo lo que puedo hacer es seleccionar en el primero. ¿Qué pasó? Ok, seleccionar los bloques que están en el primero. Los selecciono, le doy botón derecho, le doy a copiar, voy al otro lienzo, le doy botón derecho, le doy a pegar y bueno, ya tengo los dos lienzos con la misma información. Entonces yo puedo, bueno, ahora que lo tengo duplicado, por ejemplo, yo podría seguir queriendo graficar en uno de los dos, mientras que otro tenerlo como un modelo de entrada-salida. Vamos a hacer eso exactamente. Mm. Y vamos a mover esta biblioteca para que tenga más sentido lo que estoy haciendo. Y bueno, vamos a poner una constante. Esto era lo que teníamos hace un momento. Aquí tengo un modelo que sirve como un modelo de entrada-salida y aquí tengo un modelo que sirve como un modelo para graficar. Entonces, si yo guardo voy a guardar el que tiene la entrada-salida y le voy a decir, le voy a decir entrada, lo voy a llamar entrada salida. Recuerden que no deben llamar a los modelos en ningún archivo de MATLAB, no deben ponerle espacios en el nombre, no deberían utilizar acentos, no deberían utilizar ningún tipo de carácter especial, además del símbolo de piso. Y yo procuro no utilizar mayúsculas, pero a veces las utilizo de forma bueno, según mis propios intereses para explicar algunas cosas. Ok, a cada bloque, ustedes dependiendo de la versión de MATLAB, cada bloque que tengan tendrá un nombre y bueno, esta versión de MATLAB que estoy utilizando actualmente oculta automáticamente los nombres. A mí eso no me gusta, pero esto es la manera como trabaja actual, actualmente MATLAB. Yo prefiero que muestre los nombres. No he logrado recordar cuál es el flujo de trabajo que debo hacer para cada vez que abro un modelo que nunca me acuerdo, pues dónde es que uno hace que no se oculten los nombres. Pero si ustedes personalizan un nombre, por ejemplo, le colocan la palabra entrada. O sea, ustedes le pueden dar clic a cualquier bloque y cambiar el nombre y poner el nombre que ustedes quieren. Y aquí sí pueden usar espacios, pueden usar todo lo que quieran. Y le ponen proceso, digamos. Y a le ponen, no sé, gráfica. Eh, ya él va a dejar de ocultarlos. Pueden utilizar acentos también. Aquí sí no hay problema con estas cosas. Dentro de Simulink, esto es una etiqueta, no representa, él no va a poner nombres incorrectos para identificar a cada objeto.
Entonces tenemos aquí un proceso y aquí tengo el modelo de entrada-salida que representa el mismo proceso. Entonces este le guardé como entrada-salida y a este otro lo voy a guardar, le voy a poner un nombre cualquiera y este le voy a poner proceso. Entonces yo puedo graficar el modelo que estoy llamando proceso, pero no puedo ejecutar el que se llama entrada-salida porque no tengo una entrada y una salida para el proceso. Yo puedo conectar este modelo con este otro utilizando las señales. Una de las cosas importantes es que en el modelo de entrada-salida, inclusive si ustedes lo desean, si ustedes le dan doble clic a la entrada, ustedes pueden decir qué quieren hacer con esa señal. Por ejemplo, si ustedes le asignan una señal, un nombre a esa salida va a quedar en va a ser exportada al workspace. Si le asignan un nombre al, a la salida, cuando ustedes lo intenten ejecutar, si es que si lo pueden ejecutar, porque todavía yo no lo puedo ejecutar porque no tengo un valor de la entrada, pero si ustedes tuvieran una entrada, que ustedes pueden quitar el bloque de entrada que he colocado aquí, colocar cualquier otro sumido o cualquier otra fuente, entonces al ejecutarlo, él va a producir la salida del nombre que ustedes le coloquen en el workspace. Y pueden hacer algunas cosas que son más elaboradas, como determinar que va a ser el muestreo de la variable, cuántos puentes va a tener, cuál va a ser el mínimo y el máximo del valor. Hay otras cosas más elaboradas que están en la pestaña de atributos de la señal. No necesitamos nada de eso para lo que quiero comentar. Lo importante es que tenemos un, tengo la misma función en uno que para mí es graficable, que es donde está el proceso como tal, que puedo ver cuál es el resultado del comportamiento, que puedo cambiar el tiempo de ejecución del modelo, que puedo poner esto, digamos, en 60, que puedo representar el comportamiento gráfico de las variables y demás, y tengo otro que describe el mismo proceso, es el mismo proceso, pero que es descrito como un modelo de entrada-salida. Entonces, bueno, si yo hago un control neuronal y yo quiero representar este mismo proceso, entonces le podría suministrar este modelo de entrada-salida a MATLAB para que MATLAB pueda conseguir los datos que necesite. Y eso es lo que quiero mostrar. En el bloque que se llama, en la librería que se llama control neuronal, se llama Neural Network, no se llama control neuronal, se llama Neural Network Toolbox. Ahí aparecen un conjunto de herramientas. Uno dice con sistemas de control, otro dice funciones de entrada-salida, otro dice funciones de procesamiento, otro dice funciones de transferencia y otro dice funciones de peso. Ustedes pueden construir dentro de un diagrama de Simulink cualquier red neuronal. Entonces, ustedes simplemente utilizando las funciones que están allí, ustedes pueden, bueno, escribir una red neuronal y trabajar con una red neuronal completamente personalizada. El problema es cómo entrenarla, pero se puede entrenar también. Esto es bastante detallado y es avanzado el uso porque necesitan saber cómo se describe la red neuronal y cómo la van a entrenar en Simulink. O bien si van a tomar los datos que se entrenaron en otro lugar, eso es posible. Pero dentro de sistemas de control hay unos bloques que ya contienen tres tipos de sistemas de control que son muy utilizados usando control neuronal. Está el control por modelo de referencia, está el control NARMA L2 y está el control neuronal predictivo. El que nosotros vamos a utilizar es el control que estamos llamando NARMA L2. Entonces yo voy a colocar este controlador dentro de este lazo, de este lienzo donde estaba trabajando. Esa palabra lienzo lo utilizo yo, eso no es una palabra oficial de MATLAB. Y voy a incorporar este controlador a este proceso. Es mucho, en la vida real, es mucho controlador, un controlador neuronal para controlar un proceso de, de orden 2 lineal. Esto no deberíamos controlarlo con un control neuronal, no hace falta. Bueno, nosotros conectamos la señal de control a la entrada del proceso, conectamos la entrada que nosotros deseamos, ahora ya no va a ser una entrada, va a ser una referencia.
que es el valor deseado de la variable de salida. Conectamos la referencia a donde dice referencia. Este es el valor que yo quiero que tenga la salida del sistema de control. Y debemos conectar la salida del proceso. Uno selecciona una flecha, cualquier flecha, y le da un botón derecho en vez de con el botón izquierdo del mouse, y eso les permite extraer una línea nueva a partir de esa flecha. Y si la sueltan, pueden seguir dibujando con la flecha izquierda. Entonces, he creado un lazo de control que incluye un sistema de control neuronal. Este sistema de control neuronal, sin embargo, hay que entrenarlo. Este es el sistema del que le estaba comentando hace rato. Hay que entrenar el sistema de control neuronal, y para entrenar el sistema de control neuronal hay que elegir, bueno, cuál va a ser la arquitectura de la red con la que van a trabajar. Digamos que van a ser, no sé, 6 neuronas o 5 neuronas. Cuáles van a ser el número de retardos que van a utilizar, el número de retardos para la entrada y para la salida. ¿Por qué necesitan determinar el número de retardos? Bueno, porque ustedes quieren modelar este sistema. Este sistema debe ser fácilmente representable. Esto debería tener por lo menos un solo retardo para la entrada, y para la salida depende, por supuesto, de la dinámica del sistema, pero yo voy a considerar que esto tiene un retardo, perdón, el sistema debería ser de segundo orden. Aquí sí que debería tener por lo menos dos retardos. Vamos a ponerle dos. El periodo de muestreo se refiere a cuántas veces se van a tomar muestras en el tiempo. El periodo de muestreo, bueno, es un problema para determinarse. Si se toma demasiado pequeño, entonces estos retardos de la planta no son retardos verdaderos para la red neuronal. La red neuronal no lo va a ver como retardos, porque si dos valores son muy cercanos y el periodo de muestreo, perdón, y la constante de tiempo del sistema es muy grande, entonces entre dos puntos prácticamente la variable no cambia y el sistema no va a identificar ningún cambio. Entonces, bueno, eso es un problema. Entonces el periodo de muestreo no se puede tomar ni muy pequeño ni muy grande en función de la constante de tiempo del sistema. ¿Se acuerdan de la constante de tiempo del sistema? No la mencioné, pero yo construí este sistema como yo quería. Inclusive me vieron sacando una cuenta mental. Este sistema está hecho para que se estabilice en 50 unidades de tiempo, que eso fue mi intención. Y bueno, la constante de tiempo es 10. A pesar de que esto es un sistema de segundo orden, la constante de tiempo es el tiempo de estabilización aproximadamente. Pueden decir que el tiempo de estabilización es 40, pueden dividir eso entre 5, pueden decirle que el tiempo de estabilización es, la constante de tiempo, perdón, es 8. Si así lo desean, esto es un sistema de segundo orden, por lo tanto la constante de tiempo nunca va a ser exacta, porque la constante de tiempo es un concepto de un sistema de primer orden, no de segundo orden. Este, y como ya lo estudiamos en modelaje y simulación, por supuesto que para un sistema de segundo orden ya la cuestión va a ser aproximada. Eh, pero tenemos que elegir un periodo de muestreo que más o menos represente 10 veces una división entre 10 de la constante de tiempo, o más pequeño puede ser. Entonces, si la constante de tiempo es 8, yo diría que 0.8 es un buen periodo de muestreo, o puedo utilizar 0.5 o algo así aproximadamente, que esté en el mismo orden en el que acabo de describir. Y luego esto corresponde a la red neuronal con la que voy a trabajar. No quiero describir la utilización de datos de entrenamiento normalizados. La normalización requiere que las variables estén entre 0, entre -1 y 1. Para sistemas en variable de desviación tiene sentido, pero todas las variables deben tener el mismo rango de variación y demás. Entonces no vamos a trabajar con datos normalizados. Al utilizar datos normalizados para el entrenamiento, hay que desnormalizar los datos cuando no va a hacer control. Y no quiero que tengamos que trabajar con eso. Entonces esta parte es para la selección de la red neuronal con la que se va a trabajar. Pero también debemos describir de dónde se van a obtener los datos. Para la obtención de los datos de entrenamiento, o bien ustedes ya lo tienen porque ya tienen los datos de entrenamiento, o bien utilizamos un diagrama como el que acabo de mostrar, que tiene un bloque de entrada, in1, y un bloque de salida, out1.
tiene que tener un bloque de entrada y salida. No deberían tener otro tipo de bloques además de los que sean los mínimos necesarios para representar el sistema, porque este modelo se va a simular muchísimas veces, como le acabo de comentar durante la primera parte de la clase, de la reunión. Si ustedes tienen que hacer 1000 épocas y tienen que obtener 1000 puntos, bueno, tendrán que obtener una gran cantidad en este caso no serán 1000 puntos, sino 1000 respuestas temporales. Bueno, tienen que obtener 1000 respuestas temporales, eso contiene una cantidad muy grande de puntos. Entonces, la simulación de esto 1000 veces va a requerir tiempo. Y es lamentable, necesitan tiempo para conseguir la respuesta. Para este caso va a ser muy sencillo porque esto es un sistema de segundo orden, pero ustedes van a trabajar con un sistema no lineal que requiere un poco más de tiempo de simulación. Necesitan determinar cuál es el tiempo, el número de muestras que van a utilizar. Por lo menos deberían utilizar 5000 muestras de entrenamiento. Por lo menos 5000. Esto dependerá de la velocidad que tengan sus computadoras. En realidad, en la vida real no depende de la velocidad que tengan sus computadoras, dependen de qué tan bueno quieren ustedes que sea el modelo. Y 5000 datos es poco para el entrenamiento de una red neuronal. Necesitan más que 5000 datos. Pero vamos a decir que 5000 datos es un valor, digamos que 2500 para la explicación en este punto. Igual hay un video fundamental, no piensen que esta es la única explicación que hay al respecto, donde yo resuelvo un ejemplo de un problema no lineal. Y bueno, con todos los problemas que eso puede involucrar. Ustedes deben definir cuál es la máxima entrada que van a introducir en este bloque, en esta representación que tiene el bloque de entrada y salida. La planta, la entrada máxima, esto es una variable que puede tener cualquier valor, pero voy a determinar que, bueno, la entrada, vamos a decir que es 10, el valor máximo, y el valor mínimo que puede tener esta entrada, voy a decir que es menos 10. En este caso, este sistema recibe entradas positivas y negativas. En los procesos con los que ustedes van a trabajar en este tema, las variables serán solamente positivas porque serán flujos, por ejemplo, y el flujo no puede ser negativo. Y están en variables naturales, porque si estuvieran en variables de desviación, por supuesto que podrían ser negativos, pero en variable natural no pueden ser negativos, un flujo no puede ser, bueno, naturalmente no puede ser negativo. Entonces, lo otro que tiene que definir es de qué tamaño van a ser las entradas que van a introducir, cuánto tiempo va a durar una entrada constante que entre aquí para poder intentar representar los datos. La idea es que ustedes quieren que una entrada entre a este bloque durante un tiempo y se mantenga durante ese tiempo para ver cómo reacciona el sistema. Yo sé que el sistema tiene un tiempo de estabilización de 50. Entonces yo le voy a poner que una entrada dure por lo menos la entrada más larga dure por lo menos 100 unidades de tiempo. Y el mínimo intervalo de una entrada, yo no quiero entradas muy cortas porque entradas muy cortas no representan el comportamiento del sistema. Entonces yo voy a poner que el mínimo tiempo va a ser 10. Que bueno, como lo elegí, yo me acuerdo de la gráfica, sé que en 10 unidades de tiempo ha habido una modificación pequeña, o puedo elegir otro valor que tal vez sea más representativo. Digamos que 40 unidades de tiempo es un buen tiempo para mostrar el comportamiento completo del sistema. Y tengo luego que decirle cuál es el modelo. Tengo que seleccionar en la planta, aquí dice modelo de planta en Simulink. Tengo que decirle a Simulink cuál es el modelo que va a utilizar para obtener los datos de entrenamiento. Ese modelo es el que yo acabo de escribir aquí, que lo he escrito en muchas oportunidades, que tiene un bloque de entrada y uno de salida. Lo digo como entrada-salida, le doy a abrir. Eh, Ok, y ahora tenemos este modelo de entrada-salida. No quiero limitar los datos de salida. Vean que tengo una sección para definir la arquitectura de la red, una sección para entrenar los datos y una sección para obtener los datos y una sección para entrenar la red. Ya vamos a ir a la sección para entrenar la red. Por ahora quiero generar los datos de entrenamiento. Le doy al botón de generar los datos de entrenamiento y MATLAB
vean lo que está ocurriendo. Aquí hay varias cosas que están ocurriendo simultáneamente, pero cada vez que él está ejecutando está haciendo una ejecución sobre este modelo de entrada-salida, vean que él requiere simularlo. Y esta interfaz gráfica donde se observa que el modelo va variando, esto requiere demasiado tiempo, la interfaz gráfica. Entonces yo voy a detener aquí la simulación cuando esto me deje de tenerlo, y tengo que garantizar, esto se puede tardar, vamos a, no quiero interrumpirlo a la fuerza, pero eh, la interfaz gráfica consume memoria, consume tiempo, y no les va a ustedes permitir obtener entradas. O sea, sí les va a permitir obtener entradas, pero las entradas no van a ser, eh, no las van a obtener a una velocidad que sea razonable. Entonces, en el video fundamental y como parte del entrenamiento, ya logré detener esto. Voy a cerrar estos datos. Esto no era lo que quería. Yo describo que deben garantizar que este modelo que ustedes crearon, que se llama entrada-salida, después que lo guardaron y todo, esté cerrado. ¿Por qué quieren que esté cerrado? Que no esté abierta la ventana. Tiene que estar abierta la del proceso, que bueno, ustedes están haciendo un entrenamiento de la red neuronal, por supuesto. Pero no deberían tener, y aquí pueden ver las ventanas que tengo abiertas, no deberían tener ningún otro modelo de Simulink abierto en el momento que van a hacer el entrenamiento. Eso lo explico allá para evitar eso que mostraron, que vieron que la interfaz estaba eh, mostrando cómo iba avanzando la simulación. Eso consume más tiempo que la propia simulación en sí mismo, y eso les va a retrasar muchísimo la generación de datos de entrenamiento. Entonces, si le doy nuevamente a generar datos de entrenamiento, él va a generar los datos en función de lo que yo les acabo de decir, y ahora los datos de entrenamiento deberían obtenerse con una mayor velocidad. Vean que estoy obteniendo 2500 muestras. Este modelo es un modelo lineal de segundo orden, y vean que tarda. ¿Sí? Para obtener las 2000, vean que está tomando como 5 o 10 segundos para cada 100 muestras. Para llegar a 2500 voy a necesitar unos 2 minutos. ¿Ok? Entonces, bueno, para conseguir el número de muestras, en este caso en particular, requiero un tiempo considerable. Y esto es un sistema de segundo orden, que es un sistema relativamente sencillo. Entonces, bueno, mientras esto está entrenando, les doy la oportunidad para que entiendan a qué se refieren el tiempo máximo aquí el intervalo máximo de tiempo y el intervalo mínimo. Vean que esto es un escalón que se le suministró a esta planta, y esto es lo que va a hacer, lo que hace el proceso de entrenamiento. Él suministra escalones, y los escalones tienen una duración. La máxima duración que puede durar este escalón es 100. Y lo más pequeño el escalón más pequeño que ustedes pueden tener es 40. Entonces, en el tiempo, el escalón más pequeño posible tendrá 40 unidades de tiempo, y el escalón más grande tendrá 100. Y los valores van a cambiar entre menos 10 y 10. Bueno, uno de los problemas que ustedes van a tener utilizando directamente el bloque de MATLAB para obtener los datos de entrenamiento es que, bueno, ustedes quieren recorrer todo el espacio de las entradas, o quieren tener la mayor información posible del modelo a partir de las entradas. Y como MATLAB determina la magnitud de las entradas, vean que aquí esto es como 3, y aquí esto es como -5, y aquí esto es como 9, y aquí esto es como -7, y así. Como él determina los valores de la entrada en función de una función para determinar números pseudo-aleatorios, ustedes no tienen garantía que van a obtener valores de entrada en todo el rango. Y vean que aquí hay valores que no se han cubierto. Hay una gran sección del eje de las Y que no tiene entradas, por el cual no han pasado ninguna entrada. Y entonces no tienen una gran sección en la respuesta que no saben qué es lo que ocurre en verdad. O sea, a lo mejor aquí la recorrieron, pero la recorrieron una vez, y tienen una gran parte de la respuesta no tienen, eh, donde no han tenido información. Eso hace que los datos que ustedes obtienen no sean muy buenos. Es lamentable.
Entonces, yo aquí voy a aceptar estos datos, pero el modelo no, que voy a entrenar no va a ser muy bueno. Le voy a dar a aceptar datos. Los datos de entrenamiento son los que obtuve, yo debería guardarlos. Entonces aquí aparece un botón que dice exportar datos, le doy exportar datos, aparece una ventana como esta y bueno, esto va a ser, ustedes pueden elegir el criterio que quieren utilizar, le voy a decir proceso, le voy a poner prueba 1, P1 y luego voy a decir la información que yo quiera recordar para esto. Recuerden no colocar, esto es la estructura que donde se va a almacenar la información, es una variable que van a utilizar en el workspace. Yo no lo voy a colocar la información con espacios ni con caracteres especiales, y ustedes ya saben la explicación de esto. Entonces, aquí ustedes determinan cuál va a ser la especificación de la información que van a almacenar. A lo mejor quieren colocar un detalle o ustedes van a crear un archivo en Word o en una tabla en Excel, lo que sea, donde determinen que el archivo tal contiene la información del modelo este, o a lo mejor van a hacer una captura de pantalla a esto, ponerlo en Word, van a guardar la estructura de datos y decir, bueno, con este nombre tengo estas características del modelo y a lo mejor muestro la gráfica de los datos de entrenamiento como ustedes quieran. La idea es que ustedes recuerden cuáles fueron los datos que utilizaron. Entonces los datos tienen una estructura que se va a llamar, le voy a poner aquí experimento exp1. Este es el proceso, bueno, ya le había puesto el tema 1. Vamos a decir, en vez de eso, voy a utilizar otra forma, voy a decir capa escondida 5, delay 1 y output 1. Ese es el nombre que estoy eligiendo. Y lo voy a dar exportar a disco, que es guardar en la computadora, y le voy a poner el nombre. Este es el nombre que va a tener la variable de MATLAB. Y aquí le voy a poner el nombre con el que voy a guardar el archivo. Lo voy a guardar con el mismo nombre, pero esto no es necesario. Proceso P1, H5, D1 o 1. Lo voy a guardar. Entonces ahora el archivo está guardado, aquí está, en un archivo de MATLAB y ustedes lo pueden cargar en cualquier momento. Vean que si le doy doble clic, aquí se guardó la variable y la pueden importar al controlador con el que están trabajando en cualquier momento, aquí con el botón Import, para que no pierdan sus datos. Por favor, no pierdan sus datos de entrenamiento porque ya vieron el tiempo que tomen obtenerlos, ¿no? Ok, entonces determinan cuántas van a ser las épocas de entrenamiento. Ustedes tienen que decir, mira, yo quiero entrenar con 1000 épocas, quiero utilizar la función trainLAM, quiero, si quieren reentrenar la red que ya existe, dicen que usar los pesos actuales, aquí no tiene significado porque no hemos entrenado la red todavía, y le estamos diciendo, utiliza datos de validación, utiliza datos de entrenamiento y entrenar red. Entonces, cuando le damos a entrenar red, él debería mostrar la ventana convencional que se muestra para el entrenamiento de redes neuronales. Este entrenamiento debería ser relativamente sencillo, ya se entrenó la red. Él va a producir 4 gráficas. La primera gráfica, aquí están las 4 gráficas. Uno para los datos de entrenamiento, aquí vemos cómo es la salida de la planta. La salida verdadera con respecto a los datos neuronales, vean el error es aproximadamente el mayor de los errores es 0.05. Aquí tenemos la salida, esto es para los datos de entrenamiento, aquí tenemos la salida de la planta y la salida de la planta y la salida de la red neuronal. Aquí el mayor fue de menos 0, bueno, de 0.015 y aquí tenemos, esto es lo que se usaron durante validación y una vez que terminó el entrenamiento se generaron estos datos de prueba y aquí tenemos que los errores son relativamente pequeños. Para mí el modelo está bastante bien. Debería dar bueno porque la planta es relativamente simple. Una vez que ustedes han terminado de entrenar, le dan a el botón que dice aplicar y esta información es vertida dentro de este bloque de control. Le dan a aplicar y entonces ahora ese controlador, esa función F y esa función G que se determinaron en el entrenamiento, se cambian de posición y se colocan dentro del bloque. Eso no toma tiempo, eso ya se hizo inmediatamente. Si ustedes le dan OK, se cierra esta ventana. Si se cierra esta ventana, pierden los datos de entrenamiento. Pero como yo los guardé, no pasa nada. Pero no necesitan cerrar la ventana, la pueden dejar abierta. Todo el tiempo con el que vayan a trabajar, tenerla ahí abierta. Y bueno, trabajan con su otra sección
del diagrama de bloques. Y así no pierden la información. Ok, entonces ahora con esta referencia 1, este es el valor que yo quiero que tenga esta variable, yo puedo graficar sobre este proceso. Esta entrada va a pasar por el controlador y va a controlar la variable. Vamos a ver si esto en efecto lo logró. Bueno, aquí tenemos la respuesta. La respuesta no es la mejor que podemos haber obtenido. Uno de los problemas que tenemos cuando definimos el periodo de muestreo es que estamos forzando a que la variable sea muestreada y la planta es continua. Eso no es un problema en sí mismo, pero eso implica algunas cosas. Entonces, si nosotros usamos un periodo de muestreo más pequeño, vamos a tener una mejor respuesta. Quiero graficar otra cosa. Yo voy a agregar un bloque adicional. Para agregar el bloque adicional, bueno, busco en la biblioteca, puedo buscar el sumidero y colocar un scope. Yo quiero graficar la variable de entrada. Otra manera que tengo es, si yo le doy clic derecho a un objeto y arrastro con el clic derecho, lo duplico. Entonces, bueno, esto es una manera de agregar otro bloque. Yo quiero graficar también cuánto es la entrada de la planta. Y vean que la entrada de la planta para este sistema, bueno, es una variable que oscila entre 10 y menos 10 todo el tiempo. Eso, bueno, es uno de los inconvenientes de utilizar controladores neuronales. En particular este NARMA L2. Es posible que no oscile, pero por la manera como hemos descrito los datos, eso es lo que vamos a lograr. Ah, vamos a incrementar aquí el tiempo de simulación, digamos a 150, para ver si esto mejora. Y no, en efecto, esto se mantiene oscilando para siempre, alrededor del valor de 1. Hay varios motivos por los cuales esto se mantiene oscilando para siempre, ya lo voy a comentar. Ah, ¿Qué quiero indicar? Perdí la idea. Ok, la gráfica que ustedes quieren obtener, perdón, uno de los problemas que van a obtener es esta oscilación. Podemos entrar en cualquier momento en el modelo que tenemos. Si no he borrado los datos, puedo cambiar la configuración de la red. Ya yo no quiero que sean 5 neuronas, ahora quiero que sean 10. Tal vez eso mejora el comportamiento de la red neuronal. Si cambio la estructura, los pesos se pierden porque obviamente cambió la forma de la red neuronal. Puedo cambiar la función de entrenamiento, puedo hacer los cambios que yo necesite y volver a entrenar la red neuronal si así lo necesito. Entonces ahora estoy entrenando con un mayor número de neuronas. Bueno, ya se terminó de entrenar, ya se mostraron las gráficas, aquí están las gráficas. Debería mostrarlas y debería discutirlas, pero no voy a detenerme mucho en eso. Una vez que he tenido un entrenamiento, aplico el entrenamiento y puedo volver a ejecutar el controlador, y el controlador debe haber cambiado. Ahora vean que las respuestas, la curva esta, bueno, esta curva no es muy buena, ¿no? Esta es la nueva respuesta para esa red con 10 neuronas. También pudo haber cambiado el número de retardos, el número de salidas. Esto tal vez es la respuesta adecuada para este problema. Em, bueno, uno tiene que modificar la red y ajustar la red de acuerdo a sus propios requerimientos para lograr que esto mejore. Yo voy a ponerle aquí 5 retardos en la entrada y 5 retardos en la salida. Vamos a entrenar. Esto creo que ahorita sí debería dar bien. Por supuesto que todo entrenamiento de red neuronal depende de, de las condiciones de los datos que tienen, si los datos son buenos o no. Pero creo que ahora esto sí va a dar un mejor resultado. Y no, esto no. Esta red no está quedando muy bien que se diga. Uno de los problemas del entrenar redes neuronales, que como en este caso, este ejemplo, no tengo los datos guardados, pero la idea era construirlo durante esta sesión. Bueno, no puedo reproducir fácilmente si no tengo los datos. No puedo la idea debería ser borrar los datos que tengo, volver a generar datos hasta tener buenos datos y modificar el entrenamiento de la red neuronal y modificar los parámetros tanto del número de capas ocultas como los retardos en la entrada. Por ejemplo, poner aquí, digamos, 9 y 5.
volver a entrenar la red neuronal, volver a ver cómo va modificando el sistema de control con el nuevo entrenamiento de la red neuronal. Vean que aquí esto está tardando relativamente una mayor cantidad de tiempo. Eh, Volver a hacer el entrenamiento de la red neuronal. Ok, antes les había hablado de qué significaba la época, el performance, el MU y los valores de validation checks. El gradiente en particular, bueno, es el criterio que ustedes están utilizando para optimizar una red. El gradiente, bueno, depende del error que ustedes tengan de la variable. Y esto les va a permitir calcular cómo se entrena la red. eh, bueno, el gradiente del mínimo valor que puede alcanzar es 1 por 10 a la menos 10 para esto detenerse. Esto todo se va a detener antes de las 100 iteraciones, a las 1000 iteraciones, perdón. Los resultados a mí me parece que están bien nuevamente. Vamos a ver si el sistema de control funciona bien. Y vamos a aplicar estos resultados y vamos a ver qué ocurre aquí. Bueno, esta es la red con la que no quiere trabajar bien. Esto, por supuesto, dependerá de los datos que tenían inicialmente. Vamos a cambiar la referencia, que tal vez, tal vez con esto se veía mejor así. Tal vez con esto se pueda ver qué es lo que quiero mostrar. No, esto no, esta red no funciona muy bien con estos datos que obtengo. No puedo reproducir los datos que he obtenido anteriormente. Pero lo que quiero mostrar, o lo que quería mostrar, es que ustedes pueden hacer el entrenamiento de la red neuronal utilizando Simulink con algo semejante a lo que acabo de describir. MATLAB tiene un modelo que viene preconstruido en todas las versiones de Simulink, que es para un levitador magnético y están todos los criterios para el entrenamiento de la red neuronal. Yo les recomiendo que revisen ese modelo y por supuesto está el ejemplo que está en el video fundamental, que también lo coloqué en el aula. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes en esta semana? Creo que me estoy extendiendo mucho con esta reunión. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Bueno, ustedes tal vez ya tienen acceso a eso en el aula. Bueno, les di acceso ayer al mediodía, creo. Bueno, ustedes tienen que una lectura fundamental. Tienen en la lectura fundamental que describe cómo funcionan las redes dinámicas, los varios tipos de redes dinámicas y luego cómo funciona el controlador NARMA L2. Tienen, eh, ok, el ejemplo que yo estoy mostrando en el video es, ¿cuál es? Este reactor. Esto es un trabajo de grado que realizó Carlos Rodríguez en el año 2012, yo fui su tutor, y bueno, aquí está el modelo del rector, sin embargo no es necesario entender todas las ecuaciones, pero está el modelo completo, pero no es necesario entender todas las reacciones del modelo, ni todas las interacciones y ecuaciones del modelo para seguir el ejemplo. Pero es un modelo que tiene múltiples entradas, pues un modelo que tiene 6 entradas, 6 salidas, y lo que se quiere es hacer el control de una variable en particular de ese modelo. Y para ustedes van a trabajar con un modelo que también eh, trabajé en un trabajo de grado de maestría para otro tema, pero el modelo es un sistema de dos tanques interactivos. Ustedes tienen un sistema que tiene un primer tanque que está conectado por una válvula de salida en la parte inferior a un segundo tanque y están conectados por la parte de abajo. Esto significa que para que el nivel 1 pueda producir un flujo que entre el nivel 2, la diferencia de nivel entre el nivel 1 y el nivel 2 tiene que ser positiva. Es decir, el nivel 1 tiene que ser mayor que el nivel 2. Estos tanques son interactivos. Y por supuesto, esto significa que si el nivel 2 es muy alto, el flujo se regresa. Pero el nivel 2 no puede ser más alto que el nivel 1. Eso no puede ocurrir físicamente. O sea, no hay, a menos que uno saque agua, no hay un evento, una ecuación diferencial que conduzca a una disminución de H1 y a un incremento de H2. Hasta un punto en el que H2 sea mayor que H1. No hay un camino que lleve hasta que eso ocurra.
Bueno, eso están sus ecuaciones diferenciales. Este es un sistema no lineal descrito por estas dos ecuaciones diferenciales y bueno, aquí está la información del sistema. La idea es para ustedes controlar el nivel del tanque H2 manipulando el flujo de entrada al tanque H1. O sea, ustedes quieren modificar el nivel del tanque H2 modificando el flujo de entrada que entra al tanque H1. Y eso está representado en un modelo y ustedes quieren hacer el control neuronal de ese modelo. Como ya ustedes están viendo, el control neuronal no es algo sencillo. O sea, cuando digo que no es algo sencillo es que la implementación, la ejecución de esto no será algo que les va lo van a poder ejecutar sin problemas. Ya vieron que a lo mejor el controlador no funciona, que a lo mejor tienen que generar nuevos datos, almacenar los datos y demás. Esta es la única actividad que van a hacer. Yo en ninguno de los criterios que tengo en la evaluación, yo me mido o estoy intentando que ustedes logren que el control funcione bien. O sea, todos los criterios que yo coloco en la evaluación en el aula, ninguno es para verificar si el controlador funciona bien. Porque yo sé que puede ocurrir que ustedes lleguen hasta el final de este bloque y el controlador no funcione bien. Los, la rúbrica, esta es la reunión, esto no era lo donde quería entrar. En la rúbrica yo no, yo tiene que funcionar todo bien, excepto el controlador. O sea, tiene que funcionar bien el, los archivos, tienen que estar bien documentados, tienen que estar bien representadas, pero el sistema no tiene por qué funcionar bien, por lo menos. Discute las dificultades de implementación en simulación y comenta acerca del procedimiento para la implementación física del controlador obtenido. Analiza correctamente las respuestas del modelo. Presenta las gráficas adecuadas del avance del entrenamiento. Entrena correctamente el sistema neuronal usando la herramienta de Simulink. Determina la arquitectura de la red neuronal y los parámetros asociados al modelo de acuerdo a los requerimientos de la herramienta NARM-L2. Crea un archivo apropiado en Simulink para la identificación no lineal neuronal de acuerdo a los requerimientos de la herramienta. Presenta las respuestas gráficas del modelo para cambios en la entrada en lazo abierto. Analiza correctamente las respuestas del sistema para su caracterización de tiempo de estabilización. Y los valores de estado estacionario son correctos. Este aspecto es de fondo, pero también es de forma, que es entrega los archivos de MATLAB y funcionan correctamente, y lo demás es que tienen su presentación. O sea que yo en ningún momento del tema, yo estoy preguntándoles a ustedes, ¿el controlador funciona bien? Porque yo sé que puede pasar que no funcione. Entonces, nuevamente, yo no quiero que esto les genere a ustedes un estrés del controlador no me funciona, no me da. O sea, ustedes tienen que intentarlo, pero yo lo acabo de intentar en la clase y no funcionó. Tengo que invertir una cantidad de tiempo considerable para lograr que el controlador funcione bien. Este controlador es muy bueno, pero como todos los sistemas neuronales, lograr que el modelo funcione al nivel que uno quiere que funcione es difícil. Está bien, requiere tiempo, requiere una inversión de tiempo, una inversión de, de un análisis de los datos. En general, nosotros estamos haciendo es una introducción al tema. ¿Qué es lo que uno debería hacer para que estas cosas que yo acabo de intentar hacer no salgan mal? Uno lo que tiene que hacer es no utilizar la interfaz para generar los datos de MATLAB. Uno lo que tiene que hacer es planificar las pruebas que uno necesita sobre la planta. Y uno, bueno, eso implica que hay que entender cómo tiene que ser la recolección de datos, cómo MATLAB va a entender la recolección de datos, cómo transcribir los datos o cómo traducir los datos que uno obtenga a los datos que requiera MATLAB para hacer el entrenamiento. Pero una de las cosas es planificar la generación de datos, asegurarse que los datos recorren la mayor parte de la sección donde uno quiere generar el controlador, de forma que el controlador funcione bien. Yo cuando estaba haciéndoles la explicación les dije, bueno, estos datos no son buenos, hay una sección que está vacía, donde no se hace prácticamente entrenamiento, no sé, donde no se están generando datos, pues donde el modelo va a fallar considerablemente. Ustedes tienen que
planificar sus experimentos, hacer los experimentos. Si es una planta verdadera, no están trabajando sobre un modelo, hay que hacer los experimentos sobre la planta. Si tienen un modelo de la planta, entonces tienen que hacer los experimentos sobre el modelo, hacer su compaginación de datos, tener sus datos eh, bien organizados para poder suministrarlos a la herramienta y luego diseñar el controlador. Eso es lo que hay que hacer. No es lo que significa es que ya después, inclusive la parte del entrenamiento para este problema es mucho más sencilla una vez que uno ha generado los datos. La generación de los datos es valiosa y es lo que más esfuerzo requiere en este caso en particular. Entonces, eh, en un curso más elaborado, donde tengamos más tiempo, lo que ustedes tendrían que concentrarse, digo más elaborado porque no tengamos que cubrir tres temas de inteligencia artificial, sino nada más uno de control neuronal, por ejemplo. Si nada más tuviéramos que trabajar, hablar de control neuronal, una de las cosas que tendrían que hacer sería, bueno, de elegir un modelo, conseguir los datos, analizar los datos, buscar los datos que ustedes requieran. Esa sería una de las partes de su experimentación. Aquí no tenemos tiempo para hacerlo, porque la próxima clase vamos a hablar de lógica difusa. Pero en otro contexto, una parte importante del trabajo es esta. No sé si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario que quieran hacer en este momento. Dime, Evaldo. Oye, profesor, buenos días. Buenos días. Viendo la explicación, ¿verdad? Indiscutiblemente lo que usted está comentando es real, ¿no? Esa es la duda que yo tengo. En este caso, la generación de los datos, ¿no? La generación de los datos, en el caso de esta red que vamos a simular, la primera vez que la observo, en verdad no había visto este tipo de aplicación, pero entonces no me quedó claro, ¿verdad? De dónde voy a partir. O sea, Ok, si tuviera una planta, ok, tengo los datos experimentales de la planta, pero ahora aquí, ¿cómo hago? ¿De dónde voy a partir? ok. En el aula, voy a volver a compartir la pantalla. En el aula están los datos de la planta con la que vas a trabajar. No los datos, está el modelo de la planta con el que vas a trabajar. Ok, ya estoy compartiendo. En el aula, en la actividad, dice actividad uno control neuronal, actividad 1, tema uno parte 2 actividad uno control neuronal. En el aula, yo te estoy suministrando el archivo con el modelo, perdón, el archivo que contiene la explicación del modelo. Te explica cuál es el modelo. Este es un archivo complementario. Pueden leerlo, pueden no leerlo. Si quieren entender cómo funciona el modelo, ahí está el modelo. ¿Ok? Este archivo, si fuera lo único que lo suministrara, implicaría que ustedes tendrían que implementar el modelo. Pero ya ese modelo lo hizo Ender y lo hice yo hace varios años. Les estoy suministrando un archivo que es un archivo .zip que contiene el diagrama de bloques en lazo abierto. El diagrama de bloques en lazo abierto es un diagrama de bloques para este modelo en donde lo que tienen es, ya lo muestro, en lo que tienen para este, eh, vamos a hacerlo así. El modelo en lazo abierto, perdón, esto no es. No, tengo que borrarlo. El modelo en lazo abierto es un modelo como este. No lineal, por supuesto. Hecho en Simulink, tienen un modelo como este que tiene la entrada, el proceso y las gráficas.
O sea, son dos gráficas. Tienen una entrada, un proceso y una gráfica y tienen la ecuación que describe a esto. Esto es una función y tienen el archivo al que se enlaza y todo. Ustedes tienen en la planta, ellos tienen un modelo como este. En función a este modelo, ustedes tendrán que construir el que tiene el bloque de entrada-salida, tienen que construir el que tiene el controlador y en función a este modelo, ustedes hacen el entrenamiento, la generación de los datos y el entrenamiento de los datos. Yo les estoy suministrando el diagrama de bloques y el modelo como tal, ya implementado en MATLAB. No tienen que pensar en el modelo. O sea, es como darles esta hoja, este documento de Simulink. Dime. Ah, ok, ok. Está dada el proceso en lazo abierto y a partir del proceso en lazo abierto, ¿verdad? U- Generamos los datos como usted explicó. Exacto, exactamente. Hay un video también para un modelo, un proceso semejante. No es igual, pero parecido. A, bueno, el controlador del reactor. No es igual, pero como siempre al final se hace de más o menos de la misma manera, es de esa forma. Ah, ok, profesor, gracias. Eh, para que esto no se vea con la visión de infinito. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? ¿O son tantas preguntas que no saben ni por dónde empezar? Puede ser eso, profesor, también. Es posible, es posible. Bueno, mis estimados, si no hay más preguntas, es el momento de hacer todas las preguntas que tengan. Pero si no hay más preguntas, dime, Ah, Carlos. profe, a medida que vayamos realizando Por la su- simulación, le por vamos a ir supuesto, preguntando. por supuesto, correcto. Así será. Profesor, tengo otra preguntita aquí, ¿Cuál pero, es, o Evaldo? sea, es con respecto, ¿sabe que posteriormente que hago yo la red neuronal, ¿verdad? Me sale digamos, el cuadrito o la representación de cómo se comportó la red, El ¿no? entrenamiento, ok. Ajá, correcto. Entonces yo tengo épocas, tiempo, performance, gradiente, muro, o sea, lo que estaba explicando. Pero la duda que yo tengo es, yo tengo ahí en esa imagen un recuento, ¿no? Una Ajá. información del lado izquierdo, la información en el centro, que está la tabla, y la información del lado derecho. Del lado derecho tengo entendido que es, digamos, los límites de parada del entrenamiento, o sea, que son Sí, 1000 épocas, etcétera, etcétera, ¿ok? correcto. Ahora, dentro del cuadro yo estoy viendo y yo veo unos números, y en la parte izquierda también yo veo unos números. La El duda número es, te indica cuánto es el valor actual que tiene ese parámetro. El número que está a la izquierda. Y el número que está en el, el centro, bueno, ajá, si es tiempo, te marca el número de segundos. Si es la época, te indica cuánto es la época actual en función del valor que está indicado arriba. Y si es lo demás, lo que tienes es una barra, ¿no? No es el valor. sí, es en el centro una barra y con un número, o sea, por lo menos 1.4 elevado a exponente a la menos 10, por decirle algo, el Ok, performance, para ¿no? indicarte, no, pero el valor que está a la izquierda fue el valor inicial. El valor que tuvo inicialmente el parámetro. El valor de la derecha es el valor final, el valor para detener el procedimiento. Y el valor que está en el centro del cuadrito, que es donde está el avance de la gráfica, es cuánto es el valor verdadero en este momento. Ya, O sea, ya, ya, ya. el de la izquierda es cuánto era en el primer paso. O sea, cuál es el valor inicial de esa de esa cantidad. Digamos que, no sé, el performance antes del entrenamiento era 250. Y después ha ido bajando hasta, no sé, hasta 0.1 por 10 a la menos 5. No sé. Ya, ¿Ok? sí, tengo que revisarlo. Refiero por la asignación anterior, Claro. que yo consideré algún tipo de valores en esas gráficas, Ok. en esa información. Gracias, profesor. Algo que creo que es relevante olvidé la idea, que creo que es relevante con lo que acaba de preguntar Evaldo, es que el, el entrenamiento,
pero es que lo que estaba comentando era acerca de que ustedes tienen un entrenamiento, los valores de las variables cuando están entrenando. Entonces, bueno, uno debe determinar cuáles son los criterios de parada. Nosotros estamos utilizando los criterios predeterminados por MATLAB, pero esos criterios también uno debe poder elegirlos. Nuevamente, este es un curso que te están viendo control inteligente durante un mes, nada más, durante 2 sesiones, durante 2 actividades, porque al final lo que estamos haciendo, a pesar de que les puse que leyeran y una cantidad de cosas, ustedes están haciendo son solamente 2 evaluaciones. Entonces no podemos profundizar como yo quisiera sobre los temas porque, bueno, con esto terminamos todo lo que vamos a ver de control neuronal. Pero si tuviéramos más tiempo, una de las cosas que uno tiene que considerar es cómo hacer esa elección, qué efectos tiene y cuál es el impacto, pues, de tener que hacer la elección de los parámetros de entrenamiento, de cuánto es el MU, de cuánto es el número de épocas, de cuánto es el valor mínimo que uno está esperando del gradiente, cómo cambiarlo, qué pasa si uno cambia un método de uno a otro, cuál es el impacto de eso sobre el método de entrenamiento. Hay múltiples cosas que uno debería estar considerando. ¿Está bien? Lamentablemente no tenemos la oportunidad para analizar todas esas cosas en este curso. No es que eso no, o sea, yo me lamento no porque el curso esté mal diseñado, sino que la idea del curso en ningún momento es profundizar en ninguno de los temas. Eh, Eso lo veo lamentable, pero el curso, la idea es introducirlos a un conjunto de temas que son importantes y que ustedes pueden profundizar más adelante y hacer trabajos de grado más adelante sobre estos distintos temas y en ese momento detenerse a la exploración exhaustiva del tema con el que ustedes van a trabajar. Profesor, y eso como electiva no está planteado, podría ser una electiva de redes No neuronales. está planteada. Se han dado otras electivas antes de control difuso y control neuronal, creo, pero no, actualmente no está disponible, porque no creo que no hay alguien que lo dé. Lo debería dar yo, ¿cierto? Pero es que no tengo tiempo para darla. O sea, el problema es que yo todos los trimestres estoy dando algunas asignaturas obligatorias, que una es modelaje de simulación, la otra es representación e identificación de procesos, que yo no se las di a ustedes, pero que bueno, que la estoy dando en este trimestre. Y la otra esa no es obligatoria, pero es una electiva que doy todo el tiempo, que es estrategias avanzadas de control en operaciones unitarias y control óptimo. Y esta. Entonces, bueno, como estoy dando, el control óptimo y estrategias de control avanzado son electivas. Eh, y esas se abren de acuerdo a los requerimientos que haya de la población, lo que quiera la gente ver. Esas son las dos electivas con las que trabajo. Y trabajo con modelos de simulación y con representación. Y esas son las dos obligatorias. Y ahorita estoy trabajando con control inteligente, que son 3 obligatorias que ustedes tienen que ver. Entonces no tengo tiempo para crear otra electiva, por los momentos. Cuando alguien más tome las asignaturas que estoy dando, entonces podría darlas. Ok, profesor, excelente. Gracias. Está bien. Bueno, vamos a considerar que esta reunión está terminada. ¿Les parece? Tienen varias actividades que hacer. Bueno, tienen una actividad que hacer. Lo que pasa es que la actividad tiene, por supuesto, varias partes, como todo. Y yo soy bastante detallista con la manera como describo la actividad. Pero la actividad es, en principio, algo como lo que acabo de intentar hacer yo durante este video, que es entrenar un sistema de control, pero el sistema de control es no lineal. Algo que quiero que tengan en cuenta cuando estén haciendo el problema. El sistema con el que ustedes van a trabajar es un sistema de nivel. Esto no es un problema de que ustedes no van a poder entenderlo, pero la entrada del sistema, estos son 2 tanques que son como del tamaño de un tanque de agua de una casa. O sea, el diseño de los tanques.
imagínense un tanque de agua de una casa. Son tanques que tienen 3 metros, esa es la diferencia con el tanque de agua de una casa, pero no son tanques de un gran diámetro, de una gran profundidad, o sea, no son tanques que están pensados para la industria, sino para hacer experimentación en, a nivel piloto, pues, digamos. Entonces, los flujos que se introducen están en litros por segundo, pero el tanque se escribe en el sistema internacional. Entonces, ustedes tienen 2 litros, 3 litros por segundo de entrada. En el sistema internacional, el flujo se mide en metros cúbicos por segundo. El caudal volumétrico, metros cúbicos por segundo. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, los caudales de entrada para este sistema no están en metros cúbicos. Bueno, están en metros cúbicos, pero hay que expresarlos en litros. Entonces, la cantidad de 2 litros por segundo, que 2 litros por segundo no es una cantidad, un flujo pequeño, pero la cantidad tiene que ser 2 por 10 a la menos 3. Cuando ustedes abran el diagrama de bloques van a ver que la entrada dice 2 por 10 a la menos 3. Si ustedes duplican el flujo de entrada es 4 por 10 a la menos 3. Si ustedes lo dividen entre 2 es 1 por 10 a la menos 3. Entonces eso lo tiene que considerar porque la magnitud de la entrada, como nosotros decidimos hace un momento que hay un valor mínimo y uno máximo, está bien, en la entrada no puede ser 0 para el caudal, ni negativo, pero tienen que pensar en términos de litros y luego convertir a metros cúbicos, es decir, que tienen que mantener constante el valor ese del por 10 a la menos 3. Una forma es sustituir ese por 10 a la menos 3 por un multiplicador, o sea, por una multiplicación, o una división entre 1000, pues, para que puedan trabajar con la variable en números enteros, digamos 1, 2, 3 y cosas así. Y entonces lo puedan entender en litro. ¿Está bien? Eso no es una trampa, pero se puede trabajar directamente con los valores que están así, pero es importante recordar que la entrada es en el orden de los litros y está mostrada en metro cúbico por segundo. Igual eso está especificado en el modelo, pero yo no creo que ustedes vayan a detallar el modelo que les estoy dando en el documento, porque, bueno, eso implica leer un conjunto de ecuaciones, ecuaciones diferenciales y demás. Aunque lo vimos modelado, pero no, eso requiere también su trabajo. Bueno, vamos a considerar entonces que esta sesión ha culminado. Si nadie más tiene ninguna pregunta, yo déjeme revisar el chat antes de cerrar aquí. No, solamente Argelis cuando estaba saludando que tenía problemas con el internet. Bueno, mis estimados, ha sido un placer verlos el día de hoy y nos vemos entonces dentro de 15 días. Y me están escribiendo acerca de sus dudas y sus problemas para el entrenamiento de esta red neuronal, de este sistema de control. Bueno, voy a detener la grabación en este momento. Hasta luego.